Eduardo Sanz Lobatón Yayo, director general de aduanas, secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno. Yayo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes de nuevo. Hoy un día de tanta historia que todos los dominicanos de buena voluntad tenemos que recordar con orgullo. 4 de abril. Hoy le dijimos nosotros al mundo que esta media isla era brava. Y es un día que por lo menos yo crecí recordando en mi familia y en todo. Es un día que todos los dominicanos debemos sentirnos orgullosos de ser dominicanos. Eso es así. Hoy, 24 de abril, tenemos un llamado a paro en 14 provincias del Cibao. Me imagino que una de las instituciones que se afectan es aduana, porque la recaudación puede bajar. Sí. Cuando se para todo, se para todo. ¿Hay alguna medida especial que han tomado ustedes en aduana, sobre todo para la parte norte? No, la Dirección General de Aduanas no ha tomado ni tiene ninguna interacción con... Acuérdate, Dani, que nosotros somos los puertos, los aeropuertos, la frontera. Ya cualquier situación de protesta es interna ya. Eso puede reducir un poco el flujo comercial en los comercios 1 o 2 días y eso quizás se terminará reflejando en importaciones a los 2 o 3 meses. Sin embargo, lo que va de la mañana, lo que vi de la noticia hasta este momento, es muy leve el impacto a este momento. Estamos todavía empezando el día. Habría que esperar el resto del día a ver si ese llamado tiene alguna contundencia. Nosotros creemos que al final del día la situación económica del país, cómo se ha ido enfrentando un clima internacional tan estresante, tan difícil, la mayoría de los dominicanos vemos en todos los sondeos, vemos en todos los estudios que hacemos, la mayoría de los dominicanos entiende que su gobierno está haciendo los esfuerzos. Evidentemente, no vivimos una situación de un jardín de flores, no vivimos una situación... es un complejo internacional muy difícil que le ha tocado al gobierno del presidente Abinader y aquí hay razones ancestrales y sistémicas para protestar. Eso no lo podemos nunca soslayar. ¿Pero usted cree que tiene mucho sentido incluir dentro de las reivindicaciones un aumento de salario del 70%, reducir el precio de los combustibles, entre otros? Mira, en todos los procesos de reivindicaciones hay hipérboles o exageraciones absurdas. Lo que yo, por formación, soy muy respetuoso de decir que hay razones o no, porque en las sociedades latinoamericanas, y nosotros no somos excepciones, hay males ancestrales, estructurales. Entonces siempre habrá razones. Ahora, lo que yo entiendo que no hay ahora mismo es que hay un gobierno que le está haciendo frente a esos males ancestrales, que ha habido cambios profundos en la manera de gobernarnos en cuanto a el manejo que se le dan a los principales problemas del país. La economía dominicana, hoy yo siempre me preparo mucho cuando vengo a hablar con ustedes aquí, y hoy había un filósofo importante, uno de los principales directivos del país, que en uno de los diarios nacionales daba una entrevista de que nosotros nos hemos convertido en la capital de Latinoamérica, específicamente la del Caribe, porque nosotros somos un oasis en el tema de que tenemos una democracia estable, tenemos una economía en crecimiento. O sea, la economía dominicana ha sido de las 3 o 4 economías de más crecimiento en el continente en los 2 años y pico, casi 3, que lleva el presidente Abinader enfrente. Eso es un hito fundamental. Ejemplo en recuperación de las principales actividades económicas del país, como son la zona franca, como es el turismo, como es el sistema financiero. Ahí Oscar hablaba de los beneficios de una entidad bancaria y eso no cae de la nada, eso es la estabilidad, la confianza en la inversión que ha producido un gobierno que ha mantenido su mano derecha y su mano izquierda en el timón de la economía dominicana, produciendo un crecimiento fundamental con un buen manejo de las finanzas públicas. Hablábamos también fuera de cámara, ahí está el ejemplo de Chile, el ejemplo de Colombia, lo que está pasando en Perú. Sociedades donde se han aventurado a reformas fiscales, a cambios repentinos que han dado al traste con gobiernos, con estabilidad, con popularidad de presidentes. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo en la República Dominicana, que evidentemente cuando usted se levanta en la mañana y va al supermercado, cuando usted se está en un tapón en medio del tráfico, cuando tiene un problema de fruto encima, no bastó la pandemia, no bastó la guerra en Rusia, ahora tenemos la sequía más importante en las últimas decenias de años, o sea, es un problema tras otro. Yo recuerdo que el presidente Abinader en una reunión entró un día y dijo, bueno, ¿cuál es la crisis de hoy?
que estábamos en el gabinete económico en una de esas reuniones. Ahora, yo me siento muy honrado y creo que los sectores económicos, inclusive el otro día yo compartí, Dani, estuve brevemente en el aniversario de un medio de comunicación muy importante del país, el 75 aniversario del Caribe, donde compartimos con el presidente Fernández, con el presidente Macri, con la presidenta Laura Chinchilla, y también estuvo el presidente Abinader. Y ahí se dijo algo importantísimo. Este es uno de los pocos países latinoamericanos donde uno de los líderes de la oposición puede sentarse junto con el presidente de la República en un ambiente intelectual, en un ambiente ameno y en un ambiente de discusión problemas país. La democracia dominicana tiene muchas fortalezas. Ahora, no podemos negar que también tiene debilidades. Y por eso las protestas no son nada del otro mundo si se mantienen en el cauce de lo racional. Hay ya una información reciente de las últimas horas que está publicando la Dirección General de Aduanas hablando sobre la agilización de los procesos de desaduanización. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tanto hemos avanzado en esa parte? Mira, Dani, uno de los ejes del gobierno del presidente Abinader ha sido poner la logística como otro gran renglón económico. La economía dominicana se conoce por su capacidad agrícola, la economía de los dulces, azúcar, café, cacao, luego el tabaco, luego su capacidad industrial, posteriormente el turismo, década de los 80, 90, y también las remesas que nos vienen de los dominicanos, de nuestros héroes en el exterior. Ahora, nosotros hemos abierto la trocha de hacer de la logística otro gran renglón económico. Es hacer de este país el centro de distribución de mercancías de nuestro continente y de su flujo con Europa. Hace 100 años, hace 50 años, toda la carga era marítima. El comercio por Internet, Dani, representa una gran oportunidad para este país, porque el 60% de la carga aérea que se mueve por el mundo lo hace a través de aviones de pasajeros, de turistas. Nosotros somos un hub ya a nivel turístico. Entonces, si nosotros usamos toda esa barriga de esos aviones que vienen cargados de las maletas de los turistas y nosotros le ponemos a esas barrigas de esos aviones los productos de nuestra zona franca, nuestras exportaciones, estaremos desarrollando otro renglón económico. Para eso había que crear el programa de despacho en 24 horas. Porque si tú tienes mercancía que la produces en Francia y la quieres vender en Costa Rica, o la produces en Colombia y la quieres vender en Minnesota, para ti es importante que pueda entrar y salir de un aeropuerto, de un puerto, de manera muy rápida. Para eso había que crear los controles y había que tener la credibilidad, que lo decía fuera de cámara. En junio del año pasado, nosotros fuimos a Washington, D.C., por primera vez un director de aduana logra un acuerdo con CBP allá en Washington, para generar esa credibilidad, que la mercancía que sale de nuestros muelles, de nuestros puertos, tenga ese tamiz de credibilidad, que es muy importante en el marco de toda la lucha contra el narcotráfico y todos los ilícitos. Y eso es lo que ha concatenado con que estemos exportando por primera vez más de $1.000 millones al mes. Entonces, todo eso es lo que produce, y en esta última semana dimos a conocer unas cifras importantísimas en ese sentido, que son más de 40.000 contenedores. Este programa se inauguró en junio del año 2021. Ahora este año va a cumplir 2 años. Le quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Antes, un cafecito Santo Domingo, café del bueno. Ya lo estaba extrañando yo. Aquí está. Mire, Yayo, ¿cómo se logra ese acuerdo? Porque usted sabe, nosotros sabemos que en ocasiones se han encontrado en puertos de los Estados Unidos, en puertos de Europa, en tanques donde supuestamente llevábamos X cosa, ¿verdad? O en latas donde llevábamos X productos, y cuando lo abren es droga. O sea, ¿cómo persuadir a los norteamericanos de que nosotros ya tenemos ese nivel como para que nos respeten? Mira, Dani, en términos de las aduanas del mundo, que inclusive les doy la primicia de que a mediados de mayo, en otro reconocimiento más a la gestión, tendremos aquí en Punta Cana un Congreso Mundial de los directores de aduana. O sea, vamos a reunir aquí a la mayoría de los directores de aduana del mundo, algunos estarán virtual, y haremos un congreso de la Organización Mundial de las Aduanas, que lo va a inaugurar el presidente Abinader, donde vamos a hablar de lo importante, de lo que es la logística en la economía del siglo XXI. Porque recuerda que ¿En qué fecha es el congreso? 15, 16 y 17 de mayo. Del 15 al 19, perdón, de mayo de este año. Antes de la pandemia, Dani, las cadenas de suministros de las grandes economías del mundo, en esencia la Unión Europea y Estados Unidos, provenía del Asia. Eso la pandemia puso en evidencia que depender de esa cadena de suministro podía generar lo que generó, que un flete, que es el costo del barco, te subiera de $2.000 a
casi $30,000 un flete. Que si se te paran las fábricas en Asia, entonces tú no tienes suministro en la economía occidental. Entonces eso ha puesto a las economías occidentales a mirar más en los países que pueden tener la misma condición de manufacturera porque pueden pagar menos energía laboral, que esté más cerca, lo cual acorta el flote, que haya identidad cultural, identidad de todo tipo, porque son sociedades que se nos parecen más. Y en medio de la geopolítica mundial, donde comienzan a haber rivalidades que hace 10 o 15 años no eran tan importantes, esas economías miran donde nosotros. Y por eso la República Dominicana ha invitado a todos los directores de aduanas para tratar de hablar de estos temas. Entonces, ¿por qué tenemos esa credibilidad? En términos aduaneros, el 100% de efectividad no lo logra nadie en el mundo. Y por eso hay muchísimos ilícitos. Por eso tú en París, Francia, puedes comprar cocaína. Por eso tú en San Francisco, California, puedes encontrar materia de contrabando o puedes meterte en cualquier sitio. O sea, las aduanas, no, como todo esfuerzo humano, no es 100% falible. Ahora, los indicadores, las estadísticas, explican en qué dirección va un trabajo aduanero. Y eso es, por ejemplo, nosotros en los últimos 2 años, el presidente de la República lo dijo en su discurso el 27 de febrero de este año, hemos promediado hallazgos en ilícitos de más de 35 toneladas. Pero oye lo fuerte de esta estadística. En los años previos a la instalación de las tecnologías de rayos X, de lo que hemos hecho nosotros, de lo que ha hecho la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ha hecho un papel que al contraalmirante Ulloa lo han reconocido en todas partes del mundo, que es un militar de carrera, no es un funcionario como lo soy yo, de tipo político. Eso, el promedio era de 3 a 5 toneladas, nosotros le hemos llevado a 35. O sea, fíjate lo que es esa estadística, ¿tú me entiendes? Eso es asombroso y esas cosas. Cuando nosotros llegamos a aduana, el 40% de la carga que entraba y salía del país era vista por rayo X, el 60% no. Hoy el 94% de lo que entra y sale del país ya pasa por rayo X. Eso ha disminuido muchísimos niveles. Pero ya hemos descubierto cosas que ahora estamos tratando de resolver, que antes no sabíamos que pasaban. En ese intercambio con Washington hablaron sobre un tema que es de preocupación para nosotros también, que es el tráfico de armas, la cantidad de armas que vienen de Estados Unidos a República Dominicana. Pero claro que sí, y no solo eso, que fuimos reconocidos, porque es que es la cantidad de municiones, armas ilegales que hemos descubierto y decomisado en los últimos 2 años ha incrementado más de un 300%, Dani. Eso es fruto de que, como te decía, antes no había una máquina de rayos X por la que tú pasara un furgón que viera un metal. Y ellos no pueden controlar allá, si nosotros controlamos que la droga no vaya, ellos no pueden controlar que esas armas no lleguen a República Dominicana. Mira, yo creo que lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en otros países. Tú sabes que en Estados Unidos hay leyes muy laxas para la compra de las armas. Ese es uno de los debates con estas desgracias que pasan cada cierto tiempo en centros comerciales, en colegios. O sea, ellos tienen un problema legislativo en Estados Unidos que tendrán que ver de acuerdo a su forma. Ahora, el trabajo de nosotros, que tenemos leyes mucho más estrictas, gracias a Dios, con el porte y tenencia de armas, es que evidentemente esas armas no lleguen a las calles dominicanas. ¿Y qué destino se le da, Gallo? ¿Qué destino se le da a esas armas? Esas armas son decomisadas y son entregadas al Ministerio de las Fuerzas Armadas, que hace con ellas ya cosas propias de la política de defensa. El primer trimestre del año, aduana cumplió con los objetivos que presupuestariamente estaban trazados. Mira, definitivamente hemos tenido un principio de año muy, pero muy interesante, importante. Andamos ya por los 55 mil millones de pesos recaudados. Andamos prácticamente en línea con la meta presupuestaria de Hacienda. Yo siempre digo que medir las recaudaciones mes por mes no es del todo efectivo porque hay temporadas del año donde las importaciones incrementan. Por ejemplo, en diciembre todo el mundo se apertrecha, los inventarios crecen. Entonces hay que dejar que esos inventarios, normalmente este primer trimestre del año siempre es más bajo y nosotros estamos 1.8, 1.7% por debajo del presupuesto de Hacienda en este momento, que es uno de los retos que tenemos para el segundo trimestre. Ahora, como yo siempre digo, estamos en el mejor primer trimestre de la historia de la República Dominicana, a excepción del año pasado, porque el crecimiento en el 2022 fue un 30% por encima de lo estimado. Entonces eso te acomoda la meta al otro año. Y eso es lo que ha permitido que este país no tenga que hacer una reforma fiscal. Lo que hemos hecho en la Dirección General de Impuestos Internos y en la Dirección General de Aduanas, aumentando los niveles de recaudaciones, superando la meta de Hacienda, ha sido
tan importante que hemos podido subsidiar el combustible, que hemos podido subsidiar el gabinete social del Poder Ejecutivo, que hemos podido completar las obras sin tener que pasarle más impuestos al país. Ahora, eso nos genera a nosotros mismos, somos nosotros mismos que nos estamos ahorcando, porque eso nos genera unas metas presupuestarias cada año mucho más altas y la economía del mundo ha desacelerado. O sea, eso no es un fenómeno dominicano, es que ya el gobierno federal de Estados Unidos no está inyectando los recursos que estaba inyectando por la parálisis de la pandemia. Tampoco lo está haciendo la Unión Europea. Eso es dinero que viene menos en remesa. Del mismo modo, el consumo del comercio, el crecimiento económico de los Estados Unidos se ha reducido muchísimo. Igual en nuestra economía. 2021 crecimos un 12% por el rebote de la pandemia. 2022 ya crecimos el 5%. Nosotros ahora vamos en línea para crecer alrededor de un 5%. Tú estabas creciendo un 30%, ahora está creciendo un 5%, evidentemente los niveles de recaudación tienen que bajar, pero nosotros nos sentimos muy satisfechos con lo que está demostrando la resiliencia de la economía dominicana. Nosotros recibimos en enero y en febrero un porcentaje de contenedores mucho menor que el año pasado, casi entre un 15 y un 20%. Sin embargo, las recaudaciones se mantienen en línea. O sea que eso habla también de la eficiencia en medio de la adversidad. Yayo, el tema que tocábamos aquí hace unos días de los comerciantes dominicanos que se quejan de que están siendo objeto de una competencia desleal, sobre todo con productos chinos que ingresan al país en condiciones más favorables desde el punto de vista de impositivo y le permite estar en el mercado de forma ventajosa. ¿Qué ustedes manejan de esas denuncias? ¿Qué han recibido? Si han manejado alguna investigación de qué está pasando. Oscar, primero te agradezco muchísimo la pregunta. En noviembre del año pasado, fruto de las investigaciones y de las realidades, porque una de las cosas que hacemos en aduana constantemente es estudiar estadística. Yo soy abogado de formación y me he convertido ya casi en una persona que todos los días se la pasa entre números. Y las estadísticas afloraron definitivamente que esa era una oportunidad de mejora que teníamos, que no depende solo de la Dirección General de Aduanas, porque la Dirección General de Aduanas, para impugnarte una declaración aduanera, requiere de un tiempo, de una logística, de un esfuerzo que toma tiempo. Por ejemplo, nosotros hemos incrementado las fiscalizaciones en casi un 40%, que la fiscalización es la manera de yo decirte, mira, ese polochel que tú estás declarando en 5 pesos no vale 5 pesos, vale 10 pesos, pero entonces tú me traes la factura de China o tú me traes la factura de Sudamérica y me la presentas. Yo no te la puedo impugnar de una vez, yo tengo que ir donde un juez, tengo que llamar a un fiscal, o sea, eso no es automático. Ahora, lo que sí es automático es lo que hemos logrado enlazarnos con la Dirección General de Impuestos Internos, porque al final lo que tú le declaras a aduana no es lo determinante. Tú me la puedes declarar a mí en 5 pesos, pero si la venden en 25, tienes que pagarle la ganancia de capital o tiene que pagarle el ITEVI a la Dirección General de Impuestos Internos. O sea que no es relevante lo que tú me declares a mí, lo relevante es lo que tú declares. Ahora, ¿qué pasa? Si tú no tienes impresora fiscal, si tú no estás declarando en la TCS, si tú no tienes tus trabajadores registrados en el Ministerio de Trabajo, si tú no tienes la superintendencia de banco, donde tú depositaste el dinero, si lo depositaste en efectivo, entonces eso se va a la economía informal, que es lo que tenemos que atacar. Entonces, en vez de nosotros, porque la gente se puede quejar, y nosotros hemos recibido y queremos seguir recibiendo. Cada vez que recibimos un grupo de comerciantes, una asociación empresarial, nos enriquecemos y conseguimos información que nos permite servirles mejor. Y por eso estamos abiertos a eso constantemente. Es parte de lo que yo hago todos los días. Ahora, lo que nosotros hemos hecho, a diferencia de otras estrategias que puedan haberse usado, nosotros hemos hecho una mesa de trabajo que la coordina el Ministerio de Hacienda a propuesta de la Dirección General de Aduanas, donde está la Dirección General de Impuestos Internos, donde está el Ministerio de Trabajo, donde está la Superintendencia de Banco, donde está, o sea, donde estamos todos, donde está la Asociación de Industria, donde está la Asociación de Comerciantes, que por cierto, tú sabes que yo soy abogado, yo siempre hago mi expediente, muchas de esas asociaciones han puesto por escrito el trabajo que ha hecho Aduana en esos temas. Tanto Aditex como Ayeredo, lo han reconocido y evidentemente era lo que yo decía, que lo decía fuera de cámara. El tema del comercio chino es un tema de preocupación en todo Occidente, porque China tiene una estructura de costos con la que Occidente no puede competir. O sea, un operario chino que hace una camisa o que hace un zapato, te cobra 2 centavos de dólar al día de trabajo. Cuando aquí en Occidente nadie te trabaja por menos de $10, $12. Entonces, evidentemente, eso es una competencia. Otro problema que tenemos con el comercio chino son las falsificaciones, hablemos claro. O sea, yo recuerdo una vez que visité Shanghái, que fui a una tienda de relojes, y me estaban vendiendo Rolex y Cartier y cosas a $100.
y yo lo cogía y lo pesaba. No, yo lo ofrecía hasta 50. No, pero mira, yo lo cogía y lo pesaba. Que lo atraquen a uno y lo arranquen un brazo por $100. Pero yo te voy a decir una cosa, el que no es conocedor de esas joyas y la tiene en la mano, son idénticas. Porque es que una estrategia comercial de China fue producir los bienes de lujo de Occidente a bajo costo y sin pagar los royalties o pagar la propiedad intelectual que tenía que pagar. Pero eso no está pasando en la República Dominicana. Eso te pasa, si tú vas a San Francisco, California, si tú vas a la ciudad de Nueva York y pides dar una vuelta por Chinatown, tú vas a encontrar todos estos productos en Chinatown y lo vas a encontrar igualito. Y vas a encontrar una cartera Louis Vuitton a $100. No, pero en Bajo Manhattan hay unos morenos que tienen una sábana. Ah, sí, mismo. La recogen y salen corriendo de la policía. Entonces, evidentemente, ese es un problema muy importante. Nosotros, en defensa de la industria nacional, hemos creado esta mesa de trabajo y hemos estado, y los indicadores ya vienen ahí. O sea, se está viendo ya la diferencia. Lo que pasa es que si tú eres un comerciante, que tú estás viendo esto, el proceso de la fiscalización de este tema te puede tomar 2 años, 3 años, 4 años, porque es que ya ellos tienen el inventario ahí y ya pagaron. Antes de que se nos vaya usted. Perdóneme, Dani. Entonces, ¿eso se está dando en Villacón y en el barrio chino? ¿Esas falsificaciones? No, eso, vuelvo y digo, es un problema sistémico. Yo no quiero ponerle apellido a dónde y cómo. Ahora, definitivamente es una de las oportunidades de mejora que todos los países de Occidente tenemos. Ahora, los indicadores en República Dominicana, en números fiscalizados, en mercancía decomisada y en el esfuerzo que estamos haciendo por primera vez en conjunto. Por primera vez un gobierno se había sentado, había puesto toda la pata de la mesa y había dicho qué es lo que vamos a hacer con esto. Y lo que están haciendo es incrementando las fiscalizaciones y empujando la formalización. Correcto. Mire, Yayo, secretario desde la Super... Adelante, Geomar. Desde la Super 7, saludos, Gustavo Olivo, un servidor, Geomar García. Como Geomar, el hermano, presidente... ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. Como el presidente Abinader pregunta cuál es la crisis de hoy, ustedes tienen su unidad de inteligencia y análisis de información internacional, denle seguimiento a lo que está pasando en Sudán, que pudiera impactar de alguna manera, porque por ahí anda el canal de Suez, donde Europa y Asia se comunican a través de los diferentes mares y océanos, y pudiera de alguna manera, si hay una presión con tránsito de carga por esa zona, atento con ese tema. Omar, interesante tu pregunta. Yo creo que es muy reciente la crisis para analizarla. Definitivamente, la última vez que tuvimos una paralización del canal de Suez, que creo que fue hace como 1 año y medio por una crisis en Medio Oriente, eso lo que tiende es a empujar el costo del flete, porque los barcos tienen que buscar otras rutas comerciales y entonces el trayecto es más largo, se usa más combustible, incrementa el flete del barco. Como 2 años se quedó un barco atravesado. Exacto, pero sí, eso fue lo que pasó. Pero yo creo todavía a mí no me ha llegado la noticia de que ha habido dificultad en el canal de Suez, todavía es muy temprano. Pero si eso pasara, lo que hace es que incrementa los fletes y eso evidentemente repercute en el costo de las mercancías que vienen al país. Bueno, se nos pasó el tiempo y no hablamos de política, pero eso es una buena razón para que usted vuelva pronto. Claro que sí, además me gustaría explicarte las razones de por qué la reelección del presidente va suave. Ese es el tema. Bueno, gracias a Eduardo San Lobatón Yayo por acompañarnos.